bachillerato para este caso. Ahora, cuando nosotros tomamos el límite para la expresión de la variación de presión, que es igual a todo esto, entonces es suficiente con que el denominador delta X se haga infinitamente cercano a cero. O sea, delta X tiende a cero, o sea, el límite. Y eso nos da la posibilidad de hablar de una presión instantánea y sería simplemente cancelando las áreas aquí, sería el B por dc de X. Entonces, esto se cancela arriba abajo y como la propuesta era la función de onda armónica de desplazamiento y la que tenemos aquí, entonces es derivar esa función de desplazamiento. De tal manera que al obtener el resultado aquí de esa derivada, recuerden que el argumento de la función seno tiene una parte espacial y la otra parte es la temporal. Entonces esta nos indica que solamente nosotros debemos derivar respecto a la parte espacial. Eso significa que la derivada respecto a x, y sería pues obviamente la derivada de la función seno, que es precisamente eh, la función coseno. Entonces tendríamos el menos, que nos indica pues la reducción de volumen, es el menos que viene de acá, y aquí tendríamos menos b por la derivada interna respecto a x, la derivada de k por x es k, y tendríamos entonces el coseno, perdón, me falta la amplitud, ¿no? El sí cero. La amplitud sería sí cero y el coseno. Argumento del mismo, x menos omega por t. Listo. Esa sería nuestra función, nuestra nueva función de onda. Entonces nos damos cuenta aquí que esto lo podríamos escribir. Fíjense que entre coseno y seno, si tienen el mismo argumento, la diferencia es pi medios. Entonces vamos a escribir la función de onda de la presión, que depende de x y de t, como eh, una amplitud que sería todo esto que tenemos aquí. Lo voy a indicar. Esta sería una amplitud de presión. Entonces lo vamos a poner aquí. Y fíjense que me voy a deshacer de ese signo menos simplemente poniendo o cambiando de la función coseno a la función seno, pero acoplando un ángulo de fase. ¿Sí? Menos pi medios, porque tengo que garantizar ese modelo. Menos pi medios. Entonces ahora sí tenemos una función de onda de la forma como nosotros estamos acostumbrados a verla. Entonces esta es la amplitud, la función que regula la variación de amplitud es la función seno, y tenemos un argumento espacial, temporal, y un ángulo de fase igual a pi medios. Y a esta la vamos a llamar función de onda
de presión. Entonces, si la comparamos con la función eh, de desplazamiento, pues nos damos cuenta que obviamente hay diferente amplitud, claro, porque las dimensiones son distintas. El desplazamiento se mide en metros, mientras que la presión se mide en bares o en atmósferas. Y lo importante aquí es ver cómo es esa variación, esa regulación, porque la función seno es la regulación de la variación de la amplitud. Entonces acá la función seno es la regulación de la variación de presión. Tenemos una amplitud de presión a la amplitud de onda de presión. Y entonces vemos cómo cambian esos ritmos de las ondas de presión y cómo cambian los ritmos de las ondas de desplazamiento. Entonces aquí vemos que las funciones son iguales, pero que tienen una diferencia de fase de pi medios. Y eso lo podemos ver acá cuando yo les decía a ustedes al comienzo que en los lugares donde tenemos máxima presión, pues la, prácticamente la función de desplazamiento es cero. Y en los lugares donde tenemos máximo desplazamiento, vamos por esta línea hacia arriba, encontramos que la variación de presión es nula. Pues eso significa una diferencia de 90 grados entre ellas. Y el dibujito es muy sugestivo. Claro, lo que hay que tener en cuenta es eh, que la amplitud de la onda de presión pues es más grande porque es todo esto, mientras que la de desplazamiento es solamente esto. ¿Sí? Entonces la amplitud de la onda de presión es igual a B por K por sí. Listo. Muy bien. Entonces, eh, nosotros podemos expresar el sonido como ondas de presión o como ondas de desplazamiento. Otros autores prefieren la densidad. Bueno, nosotros sabemos que tratándose del aire, hay una termodinámica que me relaciona muy fácilmente la presión con el volumen, con la temperatura, con la densidad, con el número de partículas en el aire, etc. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a observar el, el experimento de la medida de velocidad del sonido. Aquí está el link donde ustedes lo pueden obtener. Entonces, eh, yo voy a copiar esto para observar. Es muy corto, esta parte es muy corta, pero nos vamos a dar cuenta que hay un método sencillo para medir la velocidad del sonido en el aire. Entonces vamos a copiar esto y les voy a presentar entonces el video para que ustedes puedan observar. Bueno, esa es la forma como arma el, el experimento. Bueno, empezamos. Montamos en un tapón monohoradado un tubo de vidrio y le conectamos una goma larga. El extremo libre de la goma se levanta por encima del extremo abierto del tubo, sujetándolo en dicha posición con la mano.
Llenamos de agua el tubo con ayuda de una probeta graduada hasta cerca del borde. Introducimos el extremo libre de la goma en la probeta, pero sin que en ningún momento esté por debajo del nivel del agua en el tubo. Hacemos vibrar el diapasón y lo situamos en la boca del tubo. Comenzamos a bajar la probeta con lentitud para que el nivel de agua vaya bajando. Observamos que hay un momento en el que el sonido se amplifica mucho. Mediremos el nivel justo donde se produce el mayor sonido. Hemos observado la formación de ondas estacionarias por las compresiones y dilataciones que se propagan por el aire del tubo. Para que el sonido sea audible, en la boca del tubo se debe formar un vientre. Así podremos calcular la velocidad del sonido. Bueno, entonces, Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco, ¿qué es lo que tenemos? libros en 1000 días. Según el experimento, hay agua en un tubo que está cerrado por el lado donde conectan el trocito de manguera, por aquí. Y entonces ellos ponen un diapasón y le ponen mucho cuidado. Esto creo que en el video se muestra o ellos lo mencionan que está graduado pues para saber a qué altura o mejor la longitud del tubo. Y ellos van cambiando la longitud del tubo a medida que va saliendo el agua por el otro lado. Y la salida es controlada porque tienen la manguerita pues sumergida en otro tubo de vidrio y lo hacen pues de manera muy lenta. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros habíamos encontrado en ondas estacionarias en un tubo generadas en este caso del experimento por un diapasón donde nosotros conocemos la frecuencia del diapasón. Entonces, es una cosa muy sencilla, ¿no? Si F1 es igual a 480 Hz, que es la del diapasón, o sea, esa la conocemos y ese sonido es puro. En eso hay mucha precisión en la definición del valor de frecuencia. Entonces nosotros allí tenemos esta fórmula que genera el fundamental más los armónicos. Entonces para f igual a 1 tenemos el fundamental. Teníamos dos contadores aquí, uno para el valor de frecuencia, pues, o el indicador de frecuencia, o el que nos da la nomenclatura de la frecuencia, y otro es el n que va contando precisamente los múltiplos de longitud de onda. Entonces f igual a 1, esto implica que n igual a 0, ya que tendríamos que f igual a 1, 480 Hz, es igual, n igual a 0 sería simplemente 1, la velocidad del sonido, b, sobre 4 veces la longitud del tubo. Entonces, es muy simple, solamente nosotros medimos la longitud del tubo, lo multiplicamos por 4 y por 480 Hz. Entonces ahí tendríamos la velocidad del sonido de una manera muy sencilla. De una manera muy sencilla. El L es el que va cambiando a medida que va saliendo el agua. ¿Qué es lo que hay que tener presente allí? Que estar muy atentos cuando empezamos a escuchar el sonido. Entonces al principio ustedes se dan cuenta que no se escucha nada, pero luego, cuando ha salido el agua, se encontró con el fenómeno de resonancia. Y en el primer momento en que se escucha, tendremos nosotros el vientre en el extremo del tubo, este. O sea, en estos va a ser más complicado.
Entonces, aquí empezamos a escuchar por primera vez. Aquí ya los sonidos pues son más intensos y entonces es cuestión de distinguir entre estos y toda la serie armónica que sigue el primer momento en el que escuchamos el sonido. Cuando escuchamos por primera vez el sonido, listo, medimos cuál es la columna de aire en el tubo. Por debajo, por este lado habría agua. Entonces marcamos allí y eso será L. Lo multiplicamos por 4 y por 480 y obtenemos el valor de la velocidad del sonido en el aire. Ese es el experimento que me parece pues muy fácil de hacerlo, no estamos nada especial. Bueno, ahora vamos a intentar reforzar lo que yo había explicado gracias a una pregunta de ustedes. Las tres propiedades del sonido, que son intensidad, tono y timbre, porque precisamente vamos a tratar de deducir cuál es la intensidad del sonido o con qué está relacionada la intensidad del sonido. Nosotros habíamos calculado en ondas en una cuerda eh, la intensidad de una onda en ese medio elástico que es la cuerda y bueno, teníamos una relación con la amplitud de la onda, o sea, intensidad relacionada con la amplitud al cuadrado de la onda. Pero entonces nos va a ayudar mucho a entender esta presentación. Pues esta nos dura aproximadamente unos 12 minutos. Vamos a ponerle mucha atención a lo que nos explican y vamos a ponerle mucho cuidado a la diferencia entre las tres cosas. La intensidad, el tono y el timbre para reforzar lo que habíamos explicado. Hoy voy a hacer con vosotros un taller sobre ondas, sonido y música. Soy Vicente López, científico del Parque de las Ciencias. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de canciones que surgen cada año y siglo tras siglo? ¿O habéis parado a pensar por qué es diferente la voz de cada persona? Pues la física ha tenido que investigar de dónde sale esa enorme diversidad de sonidos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga. Fácil de comprobar. Produzco una vibración en una varilla y aparece inmediatamente el sonido. Aquí tenemos un diapasón que es algo especialmente pensado para que vibre. Entonces, si yo lo pongo a vibrar, suena, y en cuanto que lo paro, deja de sonar. Pero podemos estar seguros de que eso estaba vibrando porque no se sabe nada. Vibra a 440 veces por segundo. Vamos a usar esta bolita como testigo. Si yo la acerco cuando el diapasón parado, pues naturalmente no pasa nada. Pero si el diapasón está vibrando, aunque no se vea, podremos notar cómo al acercar la bolita le da golpes y la lanza fuera. El sonido es una vibración. ¿Se propaga? Vamos a comprobarlo. Con la misma bolita que nos hace de testigo de la vibración. La pongo delante de esta pandereta. Y utilizo otra pandereta. Doy golpe sobre esta con el aire en medio. Es evidente que esa vibración ha pasado a la otra pandereta y ha movido la bolita. Hemos visto que el sonido es una vibración y que se propaga. Pero, ¿cómo se propaga? Se propaga a través del aire, que es un medio elástico. Pero también es invisible, de modo que vamos a utilizar un muelle como este para poder ver tranquilamente cómo se produce esa propagación. Un muelle de este tamaño que podemos alargarlo hasta 6 metros. Cualquier vibración que yo produzca aquí va a propagarse ahora a lo largo de todo el muelle. Y
Una vibración que se propaga es lo que se llama una onda. Hay una cosa que aclarar respecto de las ondas que es importante. En una onda no hay nada que se vaya moviendo desde mi mano hasta el final. Fijaos en el lazo rojo. El lazo rojo, si os fijáis, solo sube y baja, no se traslada. Naturalmente, que cualquier partícula, cualquier molécula que está vibrando en mi boca al hablar, no va a llegar a nadie de los oyentes. Bien, hemos visto entonces, el sonido se propaga como una onda. ¿Cómo se relacionan las propiedades de las ondas con las características del sonido? Para ver las propiedades de la onda, lo mejor es usar un osciloscopio, un aparato que transforma las vibraciones sonoras en eléctricas y nos las lleva a pantalla. Hoy día tenemos una serie de osciloscopios que se pueden bajar de internet y tenerlas en nuestro ordenador. Aquí tenemos ya una imagen de una onda que es justamente la de este diapasón. Vemos cómo va subiendo y bajando la vibración. Pues bien, la altura que sube y baja es lo que se llama la amplitud de la onda. ¿Y cómo influye eso en el sonido? Pues una onda de muy poca amplitud va a ser una onda de muy poca intensidad. Es decir, una onda que se llama en música un sonido piano. Si en cambio hacemos un sonido mucho más intenso, la amplitud de la onda se dispara. Podemos ver que conforme va disminuyendo la intensidad del sonido, va bajando la amplitud de la onda. Segunda característica importante del sonido, el tono o la altura musical. ¿De qué depende que tengamos un sonido más grave, más bajo, o un sonido más agudo, más alto? Pues depende de lo que en una onda se llama la frecuencia, el número de veces que vibra por segundo. Y también podemos verlo muy fácilmente con un osciloscopio. Empezamos entonces a ver cómo es la vibración de esta onda que es más baja, más grave. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5 vibraciones han entrado en pantalla. Vamos a hacer lo mismo con una onda mucho más aguda, una altura musical mayor. Ahora tenemos este otro diapasón que da un sonido más agudo. Y lo que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces ha entrado en pantalla. Un sonido agudo significa mayor frecuencia. Un sonido grave significa una frecuencia menor. Pero nos queda algo muy importante por saber aún. ¿Por qué es tan distinto el sonido, aunque tenga la misma intensidad y el mismo tono, de un clarinete, de un piano, de una guitarra, de cualquier otro instrumento musical? Nos falta una última característica del sonido, el timbre, que es bastante más complicado. Para poder explicar lo que es el timbre, necesitamos antes hablar de dos cosas, de los armónicos y de la resonancia. ¿Qué es un armónico? Bueno, cuando cualquier cosa vibra o oscila, como un péndulo, por ejemplo, lo hace siempre con la misma frecuencia, si no cambiamos la longitud. Cualquier cuerda que vibre en cualquier instrumento musical siempre va a dar la misma frecuencia, es decir, la misma nota, si tiene la misma longitud y la misma dimensión. Pero solamente esa única nota o puede dar alguna más. Vamos a verlo con el muelle. El muelle es como una cuerda vibrante y está oscilando de esta forma. Esto es lo que se llama la frecuencia fundamental, el tono fundamental. Por ejemplo, pudiéramos oír, porque esto fuera un sonido, y diríamos que esto es un do de una escala. Pero yo puedo conseguir que el muelle vibre con una frecuencia exactamente el doble, y sin embargo se mantiene la onda estable. Ahora hay dos vientres ahí. Pues bien, esa frecuencia es exactamente el doble. Y
sería el do de la escala siguiente. Y esa frecuencia doble es lo que se llama el primer armónico. Pero no solamente eso. Puedo conseguir ahora que vaya con una frecuencia triple. Y esta significa el segundo armónico. Y así, en todos los instrumentos musicales se pueden producir los múltiplos de la frecuencia fundamental, que son los armónicos. Hemos visto que los armónicos son los múltiplos de la frecuencia fundamental. Y los instrumentos musicales son capaces de dar muchos de esos armónicos, hasta el décimo, duodécimo, etc. Esta es una de las claves del timbre. Me falta la otra, que es la resonancia. Casi todo el mundo piensa que la resonancia es lo que se oye al dar una palmada en una habitación. Pero eso es la reverberación. La resonancia es en realidad algo mucho más atractivo. Tenemos este diapasón, lo ponemos en vibración, se oye muy poco, y al aplicarlo sobre la caja, ahora aumenta enormemente la intensidad del sonido. Esto sí es la resonancia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues vamos a explicarlo de nuevo con el péndulo. Tenemos un péndulo que, como hemos visto, va a oscilar siempre con su frecuencia fundamental, la única que tiene. Si yo intento que se mueva dándole con muchísima fuerza con el abanico, no consigo gran cosa. Pero en cambio, si le doy acompasando el movimiento del abanico al propio del péndulo, con mucha menos energía consigo transmitirle una oscilación muy amplia. Decimos entonces que el péndulo y el abanico están en resonancia, están moviéndose con la misma frecuencia. Eso es la resonancia. Puedo conseguir una cosa, recordemos los armónicos. Si en vez de darle un golpe de abanico cada vez que el péndulo oscila, yo lo hago una vez cada 2, o cada 3, o cada 4, el efecto será menor. Pero consigo también resonancia con los múltiplos de la frecuencia. Bien, pues vamos a ver claramente que podemos hacer que esta caja entre en resonancia con esta otra. Estos dos diapasones dan la misma nota, 440 ciclos por segundo. Golpeo este. Es el otro el que estaba vibrando. Se ha transmitido por resonancia las vibraciones a esta otra caja. Pero hace falta que la frecuencia sea exactamente la misma. Si yo ahora le cambio la frecuencia al diapasón poniéndole estas pesitas, notamos ahora que la nota es distinta. Claramente, la frecuencia es distinta. ¿Habrá resonancia? Nada. Este ya no resuena. Así es que ya sabemos exactamente lo que es la resonancia. La transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden las frecuencias o sus múltiplos. Hemos visto las dos claves para entender el timbre, los armónicos y la resonancia. Ahora podemos ya explicar exactamente qué es el timbre. El timbre depende totalmente de cómo resuene la frecuencia fundamental y los distintos armónicos en la caja de resonancia. Esta, por ejemplo, que tiene una forma cuadrada, está pensada para que resuene prácticamente solo con esa de los 440 ciclos por segundo. Si cogemos esta de 64, mucho más grave, intentamos que suene en esta caja, no hace nada. Pero sobre la guitarra es impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la guitarra no tiene una forma cuadrada, tiene una forma mucho más general en la que hay distintas dimensiones en las que puede vibrar las distintas frecuencias múltiples que hemos visto que son los armónicos. Pues bien, depende de cómo resuenen esos armónicos para tener un timbre u otro. Esta cajita de música sin caja de resonancia
Así no se oye nada. Vamos a aplicarla sobre la guitarra. ¡Qué maravilla! Y en cambio, si la ponemos sobre una lámina metálica, también suena, pero muy distinto. Notáis claramente la diferencia. Son timbres distintos. Según la intensidad con que resuenen los distintos armónicos en cada instrumento, y eso depende de la caja, así tendremos un timbre u otro. En unos casos el primer armónico suena muy bajito, el segundo alto, el tercero más alto todavía, el cuarto más bajo, y en otros instrumentos suenan de forma distinta esos armónicos. La suma de todos los armónicos junto con el fundamental es lo que da el timbre. Y podemos verlo con el osciloscopio como hicimos antes. Merece la pena que lo veamos de nuevo con el osciloscopio, porque la forma de la onda va a cambiar totalmente al sumarse a la fundamental los diferentes armónicos, y será distinta la forma de la onda de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, vamos a coger el diapasón. Vemos unas ondas que son perfectas, no tienen ninguna irregularidad. Es un sonido que se llama puro, no tiene armónicos. Pero, ¿qué ocurre con la guitarra? Si ahora damos un sonido, vamos a ver cómo la forma de la onda de la guitarra va a cambiar por completo. Por ejemplo, vamos a ver esta nota. Se nota ya claramente que no es tan perfecta como la de antes. Por poner el ejemplo más escandaloso, es que tiene un sinfín de armónicos, tantos que cuando en realidad, en vez de tener unos cuantos, tiene muchísimos armónicos, se le suele llamar ruido. Y ahora tenemos una onda enormemente distinta. Hemos visto entonces que el timbre no es más que la superposición de la frecuencia fundamental más los armónicos que son distintos. Bien, entonces las tres características que las hemos visto de manera real en cuanto a sus dependencias y diferencias en las ondas sonoras, pues creo que nos ayuda a aclarar todo este tema relacionado con el sonido. Entonces, nosotros habíamos encontrado para diferentes configuraciones de tubos o diferentes formas de amarrar una cuerda, dejar un extremo libre, amarrarlo en uno solo, y en los tubos cerrados o abiertos. En este caso particular, y podría aprovechar, por ejemplo, cómo es ese conjunto de armónicos que estarían dados por los valores de n a partir de 0. Entonces, fíjense ustedes aquí que para este tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro, pues tenemos toda esta función que genera los múltiplos del fundamental. Entonces, mi respuesta cuando me preguntaron que, bueno, ¿y qué es el timbre? ¿Qué es esa característica quizá no tan directa de encontrar en las funciones de onda o en la explicación general de cómo se genera el sonido? Entonces, nosotros podemos decir que hay tres características de la forma como se comportan las ondas en general. O sea, esto no es una propiedad solamente del sonido, en general de todas las ondas. Entonces tenemos una cantidad que es la intensidad
Y eso es lo que vamos a tratar de encontrar y estudiar ahora. Que básicamente es, yo no sé si poner así, directamente proporcional a la amplitud de la onda. Que puede ser sí, 0 al cuadrado, a la amplitud al cuadrado de la onda de desplazamiento, en el caso del sonido, o de la onda de presión al cuadrado. O sea que la intensidad depende de la amplitud. El tono, ¿de qué depende? ¿Quién nos puede decir de qué depende el tono? Profe, de la frecuencia. De la frecuencia, correcto. El tono es eh, dependiente de la frecuencia F. Entonces, a mayor frecuencia, el tono es más agudo. Y a menor frecuencia, el tono es más grave. Entonces, aquí ponemos 1, 2 y 3. ¿De qué depende el timbre según lo que acabamos de observar? ¿O a qué es igual el timbre? Profe, no era dependiente de la resonancia de los armónicos. O sea, eso fue más o menos lo que entender. Exactamente, o sea, debe haber resonancia, ¿cierto? Para que podamos tener ondas estacionarias. Y las ondas estacionarias es una serie de configuraciones, como se observa aquí. Una fundamental y luego una división de las longitudes de onda, un aumento de frecuencia, y todos estos de aquí hacia abajo son los armónicos. Entonces tenemos un fundamental y un conjunto de armónicos. Entonces el timbre es o depende de, ya en definitiva. Porque recuerden que para que haya ondas estacionarias debe haber resonancia y debe haber superposición, debe haber interferencia cuando hablamos de ondas armónicas. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del timbre? O sea, el mensaje claro. Recuerdan que yo les había dicho en la respuesta que si tenemos una onda pura, los armónicos eran como los adornos que uno tiene superponiendo ondas seno o coseno. Entonces, según lo que nos explica el señor, ¿qué sería el timbre? ¿O de qué dependería el timbre del sonido? Profe, la resonancia. Sí, sí, la resonancia es la condición, ¿no? Para que podamos tener la oportunidad del timbre. Pero yo vi la necesidad de mostrarles lo que nos explica el señor. El timbre pues no se puede generar en un diapasón, porque el diapasón es una cajita y una varilla doblada en U que está reposando sobre la caja, pero es como un péndulo simple, o sea, no tienen forma de oscilar, sino de una sola. O sea, una sola forma de oscilar, una sola forma pura. Mientras que la guitarra, por la forma tan particular que tiene la caja de resonancia, que es esa caja de madera, tiene múltiples opciones de oscilar cuando se tiene la misma cuerda con la misma tensión. Ya la forma como pulse la cuerda, pues eso simplemente sería la amplitud, por eso pues no va a influir en el caso del timbre. Entonces,
como nosotros dijimos en la cuerda fija en los dos extremos, en los tubos, etcétera, y esta es una forma de, de- de- de describir toda la serie armónica, o sea, toda esta cantidad que vemos aquí, 2n más 1 por f1 es la serie armónica. Entonces el timbre es eh, la frecuencia que resulta de la suma de toda la serie armónica. Y eso nos da entonces estos efectos de los adornos que yo le digo aquí a la onda fundamental. O sea, las pequeñas distorsiones de la onda pura. Las pequeñas distorsiones es el armónico. Es el timbre, perdón, es el timbre y es la suma de toda la serie armónica. Entonces yo aquí, sin más ni más, podría decir que es la sumatoria sobre n de toda la serie. ¿Y eso cómo se hace? Con la superposición de ellos. Entonces, ¿a qué me refiero? A todos los armónicos. Y se deben generar simultáneamente. Y al coincidir en el espacio y en el tiempo se superponen, se suman. Y nos da un resultado que es el timbre. ¿Sí? Entonces, el timbre es la suma de toda la serie armónica. Entonces, claro, nos da como el Señor nos muestra en el osciloscopio, nos da una onda bastante difícil de describir incluso. Y, como ustedes me dicen, la resonancia es el requisito fundamental para que exista la serie armónica simultáneamente. Si no tenemos resonancia, no vamos a tener ondas estacionarias. Entonces, en el caso de, de poner el diapasón, hacerlo descansar sobre la guitarra, suena de una forma. Cuando lo pones sobre una lámina metálica, suena de otra forma. O sea, nosotros diferenciamos los dos sonidos, a pesar de que es la misma frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la pone sobre la caja de la guitarra? Es que se generan toda la serie armónica posible y se suman. Y eso es lo que nosotros escuchamos. Cuando se pone sobre la lámina metálica, se genera toda la serie armónica que soporta la lámina metálica como tal, por su longitud, por su anchura, por su espesor, por sus características. Y nosotros escuchamos ese, ese sonido del diapasón distinto, o el sonido del artefacto, pues, de la cajita musical, que suena en la guitarra y suena sobre la lámina metálica. Es el mismo oscilador, digamos, pero generando eh, fundamental, eh, primer armónico, segundo armónico, tercero, etcétera, y que se están superponiendo simultáneamente. O sea, están coincidiendo en el espacio y en el tiempo. Entonces, esa superposición que yo la resalto aquí es eh, la suma de frecuencias de cada uno de los armónicos. Entonces, cuando uno dice y cuando uno lee en los textos, porque pues estas son cosas que cuando uno lee un texto de física no las encuentra. Entonces uno se forma una mala imagen o quizá una imagen muy vaga de lo que es el timbre. Entonces, a nosotros nos dicen los textos, cualquier texto de física nos dice, en el tema de ondas sonoras, nos dice, listo, mire, este es el fundamental y estos son eh, los, las particiones de ese fundamental en 2 partes, en 3, en 4, en n partes. Entonces uno se queda con, con la imagen de que primero genero esto y para
llegar al segundo, tengo que frenar o sea, cambio la frecuencia, y el tercero tengo que cambiar sea cambiando la longitud del tubo o la frecuencia del generador de ondas y casando con la resonancia. Entonces uno cree que estas cosas van de una en una, o sea, primero esto, interrumpo, luego esta, interrumpo, luego esta, interrumpo y sigo. Uno se queda con eso, ¿cierto? O sea, genera todos los armónicos. Y quizá en el experimento que ustedes hayan tenido oportunidad de hacer, es así. Pero entonces acá el timbre es que yo pueda generar este, más este, más este, más todos los que se pueda. Entonces voy a escucharlos todos a la vez. Y eso matemáticamente lo podemos describir como una superposición de ondas. Entonces, claro, la resonancia es para que yo pueda sumar los armónicos, generarlos primero. O sea, la resonancia es el requisito fundamental para generarlos. Y luego para generarlos simultáneamente, que es otra cosa bien distinta. Entonces, si alguien me dice en un examen, o sea, yo le pregunto, en un examen, listo, en un tubo abierto en un extremo se generan ondas eh, de, de, de tercer armónico. Entonces, yo le puedo preguntar, esos, ese tercer armónico es el timbre. ¿Qué respondería? O mejor, si genero n armónicos en un instrumento musical, ¿eso es el timbre? ¿Qué responderían ustedes? Profe, pues yo diría que, pues, si yo produzco N armónicos, no significa que sea el timbre, sino la suma de esos N armónicos, lo que sería el timbre. Exactamente, exactamente. Entonces, para eso, experimentalmente, porque yo puedo salirme por la tangente, ¿cierto? Respondiendo y decir, ah, no, es que usted los genera y luego los suma. Pero es que debo tener entonces n tubos para generarlos y los mismos osciladores. Entonces, el claro ejemplo es la guitarra, la cajita de guitarra, donde hay un solo generador que es cada cuerda. Cada cuerdita es un generador de ondas. Pero esa caja tiene una forma tan particular que me permite la coexistencia de todos los armónicos a la vez. Y eso nos da un timbre. Eso nos da el timbre de voz. Y de hecho nosotros tenemos cuerdas vocales con frecuencias características, o sea, la frecuencia de cada uno de nosotros es distinta. Y entonces los que practican canto o los que tienen mm, eh, un trabajo de locutores, uno reconoce
fácilmente el, el tipo de voz. Y lo hace más que todo por el timbre. Porque sonidos agudos o graves los podemos generar todos. Pero los adornos que le ponemos cada uno de nosotros, por la forma que tiene nuestra cavidad bucal, por la forma como están incluso dispuestos nuestros dientes, eso hace parte de esa caja de resonancia. Ustedes se han dado cuenta en personas que hacen una conferencia e incluso no usan micrófono. Sin embargo, nosotros podemos escuchar auditorios grandes y podemos escuchar sin micrófono. Mientras que habemos personas que no tenemos esa posibilidad. Nuestra caja de resonancia no hace que tengamos esa amplificación de la voz y que nuestra voz se apague y no llegue a 200 personas que están en un auditorio. Y que quizá cuando digo que se apague es que pues, básicamente la intensidad es muy pobre, el tono no es lo suficientemente energético, o sea, no es agudo, o sea, uno necesitaría tener una voz muy aguda para que lo escuchen, pero además para que lo reconozcan nosotros deberíamos tener una, un campo bucal, un espacio bucal, de tal manera que podamos generar el mayor número de armónicos. Y como los generamos simultáneamente, por eso tenemos un conjunto de cuerdas bucales. Es posible que cada una de ellas sea de diferente grosor, etcétera, para poder tener esa forma de diferenciar la voz de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar a una persona que es muy familiar, nosotros la reconocemos aún sin verla, por la voz. ¿De acuerdo? Y entonces las personas que ponen un pañuelo en un teléfono para hablar, eh, lo que están haciendo es cambiando el timbre. Y entonces, incluso se pueden cambiar el timbre y el tono a la vez. Entonces es más difícil reconocer la voz de esa persona. Bueno, entonces en la intensidad, que es dependiente de la amplitud de la onda, el tono, que es dependiente de la frecuencia, y el timbre, que es la suma de las frecuencias de todos los armónicos simultáneos. En la suma, aquí creo que me falta esa palabrita que es muy importante, la suma de estos en forma simultánea. En forma simultánea. ¿Qué quiere decir coincidiendo en espacio y en tiempo? Bueno, entonces nosotros tenemos sonidos puros, que son los del diapasón. Yo aquí debo hacer la corrección en esta parte, no es 480, es 440. Que son los valores característicos de las frecuencias de... Bueno, vamos a señalar acá. Esta F es 440 Hz en el caso de usar, porque el señor tiene otros valores de frecuencia para diapasones distintos, diapasones más pequeñitos, diapasones más grandes, y él puede cambiar la frecuencia del diapasón aumentando la masa. Ustedes se dieron cuenta que el mismo diapasón le pone unas pesitas a los lados o unas masas metálicas a los lados, las atornilla y lo pone a vibrar y suena distinto. Entonces, obviamente, pues en las ondas sonoras está involucrada la forma como se generan esas ondas. Y la forma como se genera es muy variable de acuerdo a la masa que está oscilando. Profe, Sí, señor. pues yo tenía esa duda como desde la clase pasada que tuviste el video, pero pues no sabía, pues esperaba ver si veíamos algo como que relacionado a la geometría.
Porque digamos que, pues, digamos como que la altura o de la posición esta del diapasón generaba como un sonido diferente. Entonces, como que la forma en donde se genera esa onda armónica, pues, era como la que generaba ese sonido, ¿sí me hago entender? ¿Verdad? Como que dependía de la geometría, o no depende netamente de la geometría. Em, ¿Usted se refiere a la forma como está hecho el diapasón? Exacto, sí, o sea, como que los dos palitos y que vayan un tubito, o sea, la forma en sí, la geometría del diapasón. Por supuesto, pero eso nos ayudaría a incrementar la intensidad. O sea, doblarla en U significa que las dos ramitas del diapasón o los dos extremos, aquí teníamos uno acá, esto, si, si yo golpeo este lado, entonces el aire que está en el intermedio le ayuda a comunicar la vibración, perdón, a la otra. Que a veces uno piensa que es porque está doblado en U y se conecta, pero es más efectivo el movimiento del aire entre ellos para comunicarse el sonido y reforzarse el sonido, aumentando o copiando la frecuencia como el resultado del golpe que se da en esto. Entonces esto es muy elástico y si hablamos de dependencia de la geometría con la frecuencia, en parte, o yo diría que sí es cierto, porque si yo hago esto, por ejemplo, un poco más abierto, eh, quizá pueda tener una, mm, un sonido distinto, pero no tanto por frecuencia, sino por intensidad. La geometría en U y el material, el grosor, la longitud de estas ramas, pues son hechas exclusivamente para cada frecuencia pura que ellos pueden generar. Y lo mismo la cajita, eso es simplemente un amplificador de esas oscilaciones. Entonces estas distancias, largo, ancho y alto, son las justas para la frecuencia que estos diapasones generan. Entonces, esto es 440 Hz 1, hay otros de 380, de 480, de 500, y se usan muchísimo por los que ajustan los instrumentos musicales. Tratan de tomar como referencia esas frecuencias de ondas puras, que esas, como lo vieron en el osciloscopio, sí describen electrónicamente esa onda de sonido como tal. Entonces la geometría, claro, va a influir en una de las características del sonido. Eh, Uno se pregunta, pero ¿qué tal si cortamos una rama de estos, de este diapasón? Allí estaríamos entonces cambiando todo, porque ya no tendríamos la misma masa. Se supone que la masa es toda la masa del tubo en U. Entonces, si cortamos, dejamos una más corta que la otra. Estamos cambiando la masa, cambiamos la frecuencia. Por ese lado yo podría decir que la geometría, pero puede ser otra variable que yo abra más cada rama, que no sea un tubo en U, sea mucho más abierto. Entonces allí eh, deberíamos tener la misma frecuencia, pero por la forma que tiene vamos a tener sonidos menos intensos. Ahora entonces con el tema de la intensidad, eh, vamos a ayudarnos con este dibujo y vamos a tratar de hacer la evaluación de la cantidad de energía que llega a cada porción del frente de onda esférico. Entonces, claro, yo les decía a ustedes, tenemos un generador que es muy pequeñito, una membrana muy pequeñita que oscila, pero a gran frecuencia.
a frecuencia audible. Eso significa que nosotros vamos a tener una pequeña fuente generadora de ondas sonoras. De hecho, cuando yo hablo de las cuerdas vocales, pues son quizá de unos pocos centímetros de longitud, y nuestra caja de resonancia, que es la boca, pues es pequeña en comparación con el efecto que podemos causar cuando nosotros podemos gritar y nos escuchan a 100, 200 metros. Entonces nosotros podemos decir, eh, en comparación con el poder que tiene nuestra voz, que surge desde un punto, y ese punto no necesariamente matemático, sino un punto físico, por la comparación de toda la cantidad de gente que me puede escuchar. Entonces, esos frentes de onda salen de aquí. Aquí las esferas, cuando estamos cerca, son pequeñas y van aumentando su radio a medida que nos vamos alejando de la fuente emisora o de la fuente generadora de ondas. Entonces aquí hay un dibujo donde aquí estaría la fuente generadora de ondas, y tendríamos a una distancia radial R una intensidad, una amplitud. A una distancia el doble, 2R, vamos a tener otra amplitud, otra intensidad. Y a una distancia 3R vamos a tener, comparativamente con las otras dos, una amplitud diferente, una amplitud menor. O sea, la amplitud decrece en este sentido. Y si decrece la amplitud, decrece la intensidad, porque la amplitud es proporcional a la intensidad al cuadrado. Perdón, la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado. Entonces, en este sentido, nosotros tendríamos, en el sentido en que aumenta el radio de los frentes de onda, o sea, estas son, voy a ponerlo aquí, estas son porciones del frente de onda esférico. Porciones del frente de onda de las ondas de sonido, que es una esfera. Entonces nosotros podemos interceptar una parte de ese frente de onda. Entonces, a medida que aumenta la distancia radial de ese frente de onda, vamos a tener un decrecimiento de la amplitud de la onda. Y eso va a afectar perdón, aquí de la onda. Y eso va a afectar la intensidad, porque la intensidad, según lo que nosotros vemos aquí como adelanto, el área de una esfera, o sea, el área que va a estar en juego aquí será 4pi por r al cuadrado. Ese es el área de una capa esférica. Una capa esférica, ¿sí? 4pi por r al cuadrado, donde r es el radio de esa esfera. Entonces aquí ponemos r igual al radio de la esfera. Entonces fíjese que para la intensidad nos ayudamos de los frentes de onda esférico de las ondas sonoras, aunque son longitudinales, pero ocupan todo el espacio. En un auditorio, yo les decía a ustedes, me escuchan todos, con mayor o menor intensidad, pero me escuchan todos, o sea que a todos les llega el sonido. Y la intensidad
no sería otra cosa que la potencia sonora dividido el área. ¿Cuál área? La que va interceptando cada persona o la que intercepta un grupo de personas que están cubiertos por esa área. Por ejemplo, aquí puede estar una sola persona. Acá pueden estar 4 personas. Acá pueden estar, bueno, un número más grande de personas interceptando eh, o formando parte de ese pedacito de frente de onda. Entonces nosotros sabemos que eh, simbólicamente tendríamos una eh, potencia que es la que está emitiendo el oscilador que produce las ondas armónicas, pero que nosotros debemos hablar de una potencia promedio. Bueno, permítame. Una potencia dividido el área. Entonces, la potencia generalmente es o bien expresada en unidades o dimensionalmente, en unidades de energía, y la energía viene en julios sobre el tiempo. Y ahora tenemos el metro cuadrado. Aquí debo poner segundos para ser directo. En las unidades. Y las áreas vienen en metros cuadrados. Entonces las unidades de intensidad serían julio sobre segundo es el vatio, o con la letra W pues en el idioma inglés es el vatio, el watt sobre metro cuadrado. Esas serían las unidades de intensidad. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros hemos aprendido de las ondas? Que nosotros podíamos aquí hacer referencia a la potencia, con esta P mayúscula, que básicamente sería cómo funciona el oscilador. Y cómo funciona el oscilador, yo les había dicho aquí al comienzo, que es una membrana que se mueve muy rápido adelante y atrás. Y que por lo tanto tendrá mucha energía. Esa es la potencia del oscilador, la capacidad que tiene para moverse como un oscilador. Entonces, nosotros sabemos que la potencia es el producto punto o producto escalar de la fuerza por la velocidad. Entonces, aplicándola al caso del sonido, lo que acabo de escribir es una definición general. La potencia se podría encontrar como la fuerza que hace esa membrana que oscila, ese diafragma que oscila, a un conjunto de moléculas de aire.
Entonces escogemos la distancia x, decimos fx en la dirección y, el vector unitario, punto la velocidad. Y la velocidad es la de la oscilación de las moléculas de aire, ya que eso sería por dc dt, que se mueven en la dirección y o en la dirección menos y, porque están oscilando. Entonces ahí uso la función de desplazamiento para la onda sonora. Y el i.i nos da 1. Por definición, tendríamos la magnitud del primer vector, que es 1, por la magnitud del segundo, que es 1, por el coseno del ángulo formado entre ellos, que al ser paralelos, pues el ángulo formado entre ellos es 0, y el coseno de 0 es 1. De allí que nosotros podemos escribir además la variación de la presión nosotros la habíamos escrito como la fuerza, en este caso la fuerza que ejerce el diafragma sobre el área. La fuerza que ejerce el diafragma sobre el área. De tal forma que esa fuerza X, que es la que tenemos aquí, la podemos escribir como el área por delta presión. Bueno, yo estoy ahí amontonando esto, vamos a escribirlo abajo. Espacio que tenemos suficiente. Entonces, despejamos Fx, que es la magnitud de la fuerza, y la escribimos como el área por el delta presión. Por el cambio de presión. Por consiguiente, nosotros tendríamos que la expresión de la potencia sonora sería Fx, que sería el área por la variación de la presión, multiplicado por la derivada de psi de t. Y nos queda una cantidad escalar, como debe ser la potencia, o la potencia no es un vector. Ahora nosotros habíamos encontrado ya una expresión de relación entre cambio de presión y cambio de desplazamiento. Es esto. Esa variación de presión infinitesimal que nos daría la oportunidad de encontrar una presión instantánea es igual a menos b de psi de x. Entonces esa expresión la vamos a utilizar acá. Entonces aquí tendríamos que la potencia es igual al área y el delta P entonces es menos B por dc de x. Pero lo pongo aquí entre paréntesis para que ustedes vean a qué estoy haciendo referencia con el cambio de presión. Y la otra cantidad sigue igual. ¿Sí? Bien.
de esta forma, la intensidad sería esa expresión de potencia, pero antes de reemplazarla yo quisiera calcular primero la potencia y luego si la reemplazamos aquí y la dividimos por el área. En últimas el área va a ser esta misma. Entonces vamos a escribir acá la potencia en cada instante de tiempo es menos el área. Y aquí voy a aprovechar para escribir la función psi igual a psi 0 por el seno. Esta es la función de onda, propagándose en el sentido positivo del eje X. Entonces vamos a derivarla respecto a X y respecto al tiempo. Entonces si derivamos respecto a X nos da K por coseno. Y respecto a X, perdón, respecto al tiempo, nos da menos W. Entonces aquí vamos a escribir ese resultado para que lo veamos pues sin ninguna equivocación. Entonces aquí tendríamos menos A por B y de psi de X. Derivamos esto, nos queda K por la amplitud por el coseno. Entonces, esta es la derivada respecto a X. Ahora, aquí voy a poner todo esto en un paréntesis cuadrado. Ahora me falta la derivada de esta función respecto al tiempo. Entonces esa es menos W el 0 por el coseno de kx menos omega t. Y cerramos ese paréntesis cuadrado. Entonces vemos que hay dos funciones coseno multiplicándose, nos quedaría coseno al cuadrado. Este menos de aquí, con este menos de aquí nos da más. Y tenemos entonces la amplitud también se repite, tendríamos la amplitud al cuadrado. Entonces la potencia sería A, área, por B, por K, por W, que es la frecuencia de oscilación en radianes por segundo, la amplitud al cuadrado y el coseno al cuadrado. Bueno, cerramos el paréntesis. Ahora, nosotros debemos encontrar el valor medio de esa potencia, porque ustedes ven que depende del espacio y del tiempo. Pero claro, la potencia debe ser un número y una unidad, un número de vatios. Entonces yo les decía a ustedes, es muy difícil cuantificar cuando una variable está oscilando, así sea de una manera armónica. Por eso nosotros señalamos aquí que la definición de intensidad era el valor promedio de esa potencia. Entonces ahora vamos a aplicar el teorema del valor medio, que ya lo habíamos calculado en un periodo de tiempo t. Entonces, todo esto nos da A por B por K por W por psi 0 al cuadrado. Todo esto es constante.
Recuerden, módulo de compresividad volumétrica para el aire, pues ahí yo les decía, hay una tabla, nosotros lo pasamos a termodinámica, pero pues eso está calculado. Al menos para condiciones de ambiente normal. Entonces lo que debíamos calcular es el promedio en un periodo de oscilación de la función coseno al cuadrado. Y sabemos que ese promedio es, ¿cuánto? Aplicando la propiedad de valor medio o el teorema del valor medio. ¿Cuánto nos da el promedio? ¿Cuánto es el promedio del coseno al cuadrado respecto al tiempo, ¿no? Ahí se promedia respecto al tiempo. Busquen en las clases anteriores. Esto es en un periodo, ¿no? Esto es la T que hemos usado para el periodo. Entonces, el promedio de la función coseno en un periodo T. ¿Cuánto nos da? Profe, Ania Somara dice que un medio en el ¿Cuánto, chat. perdón? Ania Somara dice que un medio, ella escribe ahí en el chat. Sí, eso lo tenemos como en la clase 3. Es 1/2. O sea, esta parte de aquí es 1/2. De tal forma que la potencia promedio. Qué pena, ¿te puedes devolver por favor un segundo? Es que ahorita el PC se me costó, entonces apenas estoy copiando la diapositiva. Tranquila, tranquila, no se preocupe. O sea, que siempre que veamos el promedio de esa Claro, función de potencia, vamos a tener en cuenta que está promediada respecto al tiempo. Y siempre y cuando sea armónica, ¿no? Porque ya el teorema del valor medio se nos complica la integración cuando ya no es una función armónica. Puede ser una composición de funciones armónicas, entonces es más complicada y hay que hacerla, el cálculo, pues, quizá con ayuda del computador y por métodos numéricos, pero pues aquí es muy fácil, hablando de ondas armónicas. Bueno, entonces ese valor promedio nos quedaría a un medio, ¿no? O sea, aquí sería 1/2 área, B, coeficiente de compresibilidad, A, W, y ¿qué más tenemos acá? Sí, 0 al cuadrado. Bueno, no creo que se nos haya quedado ningún otro término. A, B, K, W, y 0 al cuadrado, y en un medio lo puse primero. Listo, esto en la expresión de la intensidad, que es el promedio temporal de la potencia dividido el área. Entonces lo reemplazamos. La intensidad sería el área B por KW, amplitud de la onda al cuadrado, dividido 2 veces el área. O sea,
Este 2 de aquí es el que está aquí. Entonces, fíjese que la intensidad, como la estamos calculando, sería en definitiva 1 sobre 2 de K W sí, 0 al cuadrado. Listo. Entonces ustedes ven que la intensidad es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿De acuerdo? ¿De cuál amplitud? De las ondas de desplazamiento. Pero como nosotros encontramos una relación entre ondas de desplazamiento y ondas de presión, pues también la puedo escribir como, o mejor, en términos de la amplitud de las ondas de presión. Entonces recordemos que esa amplitud es BK por sí 0. Es BK por sí 0. Entonces vamos acá. Yo tendría un medio. Fíjese que tengo BK y tomo un sí 0 de aquí y podría poner entonces la amplitud de la presión de 0. Y me quedaría entonces una W y una sí 0. Exactamente. Entonces nos quedaría una W y una sí 0. Esto aquí justificamos porque la amplitud de la onda de presión es igual a B por K por sí 0. Entonces escribimos es la amplitud de onda sonora de presión. Bueno, que redunda, ¿no? Las ondas sonoras son solamente ondas de presión. Entonces tendríamos... ¿qué se hizo el cuadrado? Pues aquí está contenido un sí 0, ¿cierto? Pero yo podría expresarla en términos de la amplitud de presión. Entonces yo podría multiplicar aquí por presión W sí 0 y dividir por presión. Entonces multiplico arriba y abajo por presión para dejarla solamente en términos de la amplitud de la onda de presión. Pero entonces, si yo quiero conservar esa amplitud de la onda de presión al cuadrado, pues vamos a tratar de eliminar algunos términos teniendo en cuenta que la amplitud de la presión es B por K por sí 0. Entonces esto lo hago porque vamos a eliminar esto acá. Entonces nos quedaría presión en amplitud al cuadrado por W sobre 2B por K. Entonces decimos aquí que hay un pero, y es que el producto de K por la velocidad de fase es igual a W. Eso lo hicimos en la primera clase de onda, esa demostración, que es la relación entre cantidades espaciales con cantidades temporales. K por B es igual a W. Y aquí tenemos W sobre K. Entonces yo puedo decir que la velocidad es
W sobre K. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría la posibilidad de reemplazar W sobre K por esta velocidad. Además, B, que es el coeficiente de compresibilidad, es igual a la densidad, esto lo demostramos en la clase pasada, por la velocidad de fase al cuadrado. Ustedes pueden retroceder unas páginas y encuentran esa relación. De tal forma que la intensidad la podemos escribir de una manera muy compacta. Sería la amplitud de la presión al cuadrado por la velocidad, que es W sobre K, dividido 2 veces la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces cancelamos una velocidad que multiplica con una de las velocidades que divide. O sea, aquí tenemos velocidad cuadrada. Eso significa que la forma compacta de la intensidad de las ondas sonoras es la amplitud de la onda de presión al cuadrado dividido 2 veces la densidad por la velocidad. Y esta es la más conocida, la más usada en temas relacionados con el sonido. La intensidad directamente proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda de presión, dividido 2 veces la densidad, que es la del lugar donde se está propagando, por la velocidad, que también pues depende de las propiedades elásticas del lugar donde se está propagando. Entonces ustedes van a demostrar que esto demostrar las unidades de intensidad a partir de esta expresión. Bueno, que aquí normalmente se pone en este paréntesis para las unidades, ¿no?, de intensidad. Que nosotros habíamos dicho que son vatios sobre metro cuadrado. Las unidades de intensidad sonora. Vatios sobre metro cuadrado. Entonces ustedes hacen esa demostración. Recuerden que unidades son los bares o las atmósferas para la presión, o eso es según lo que nosotros utilizamos aquí en la relación de presión con la fuerza. ¿Dónde está? Eso está aquí. Fuerza igual al área por la presión. Entonces la presión tiene unidades de newtons en el Sistema Internacional de Medidas, dividido metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Entonces eso se podría reemplazar aquí, con unidades de presión. Y todo eso al cuadrado. Abajo las unidades de densidad, metro por kilogramo, kilogramo sobre metro cúbico. Y la de velocidad, metro sobre segundo. Eso nos debe dar la oportunidad de formar las unidades que deberían estar para la intensidad. Vatios sobre metro cuadrado. Ahora bien, esa intensidad es la energía que nos llega cuando hay un generador de ondas y cuando hay un medio que propaga esas ondas sonoras. Entonces,
esa intensidad, como nosotros lo habíamos dicho acá, que decrece a medida que nos alejamos de la fuente. Entonces ahora decimos que la intensidad I decrece en esta dirección o disminuye en esa dirección. Ahora, es importante tener en cuenta aquí que la potencia con que emite el oscilador o la potencia con que genera el oscilador las ondas sonoras siempre va a ser la misma. Eso no tiene por qué cambiar por una sencilla razón, y es que cuando nosotros eh, ponemos a oscilar este diafragma en un altavoz, él está conectado a una energía modulada, obviamente, para que pueda oscilar. Eso significa que la amplitud de las oscilaciones de esa membrana, de ese diafragma, siempre va a ser la misma. De lo contrario, entonces, vamos a tener un sonido defectuoso. Y para obtener una amplitud igual en la oscilación del diafragma, debemos aplicar una corriente igual. Una corriente modulada de igual forma. De tal manera que lo que estamos haciendo referencia a la potencia del oscilador es básicamente la energía por unidad de tiempo con que oscila esta membrana, y eso lo debemos tener garantizado. ¿Cómo lo tenemos garantizado? ¿Cómo garantizamos que un oscilador siempre oscile de la misma forma durante todo el tiempo? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Cómo garantizamos que el diafragma oscile de la misma forma indefinidamente? Cuando ese oscilador es ¿de qué tipo? ¿Cuántas clases de osciladores estudiamos? Bueno, fueron tres: amortiguado, forzado y simple. ¿Y el tercero cuál? Que no Pues alcancé a el escuchar. armónico simple. Exactamente. Esas son las tres clases de osciladores. El armónico, el amortiguado y el forzado. Este diafragma que señalo aquí, ¿es qué tipo de oscilador? Pues así como está, yo pensaría que es forzado, pues porque necesita, digamos, que una fuente de Bien, corriente, de voltaje para funcionar. correcto. Cuando nosotros hacemos alusión a una corriente oscilante, pues vamos a producir un movimiento de esa membrana por repulsión de campos magnéticos, que en últimas es fuerzas que se repelen por la orientación de esos imanes, el propio de la bobina y el propio del trozo de hierro que hay aquí con propiedades magnéticas. Entonces, como resultado de eso, nosotros vamos a tener la membrana siempre con la misma amplitud, o sea, vamos a tener un forzamiento a través de la corriente que se aplica a la bobina para que ese diafragma o esa membrana nunca deje de oscilar. Entonces vamos a tener un oscilador forzado. Y ese oscilador forzado nos garantiza que cumple con las condiciones de que
movimiento armónico. Cumple con las condiciones de un movimiento oscilatorio armónico, o lo que es lo mismo, con un movimiento armónico simple. Entonces, eso significa que la energía con la que se mueve el oscilador, que es la misma energía con la que se generan las ondas sonoras, siempre será la misma. Esa energía será constante. Entonces, estamos hablando que la potencia promedio en un generador de ondas siempre es una constante. Si eso falla, pues no tenemos nada. Esa potencia no va a cambiar porque hace referencia a la energía que utiliza el oscilador y entonces ya dedujimos que ese oscilador es forzado. Entonces, ¿quién cambia? La intensidad. Y la intensidad cambia por el área que divide. Si esa área es mayor, la intensidad es menor, son inversamente proporcionales. Ah, listo, miren, esta área es mucho más grande que esta. Entonces la intensidad aquí será 9 veces mayor respecto a la intensidad acá. Porque miren en esa escala, aquí yo tendría un cuarto de intensidad, aquí tengo una unidad de intensidad, aquí tengo un cuarto y aquí tengo un noveno. Cuando tengo distancia R respecto a la fuente generadora, respecto al diafragma, cuando me alejo 2 veces esa distancia y cuando me alejo 3 veces esa distancia. Entonces la potencia de las ondas sonoras siempre será la misma porque hace referencia a la energía con que oscila el generador de ondas. Entonces aquí lo voy a escribir el por qué. Porque se trata de la energía con la que oscila el generador de ondas. Y no hago referencia solamente a las ondas sonoras, porque eso se cumple para todo el tipo de ondas. Entonces, si no, para todas las ondas se va a cumplir eso. La potencia siempre va a ser la misma. Es la que emite el oscilador, generador de ondas. Entonces, esa disminución de intensidad no es más cómo se va distribuyendo esa energía en el espacio y en el tiempo. De tal manera que la intensidad del sonido es una variable muy importante respecto a la estructura de nuestro oído. Entonces nosotros decimos, no escuchamos. No es que vamos a aumentar la potencia del oscilador. Si eso es fijo, si es constante la potencia, entonces nosotros debemos acercarnos un poco más a la persona que está hablando, o un poco más al altoparlante, o un poco más al generador de ondas.
Y también influye en otra variable. O sea, cuando nosotros escribimos esto, suponemos que todo anda bien. O sea, intensidad igual a potencia promedio sobre área. Nosotros suponemos que todo anda bien. Y todo anda bien es que es emisor, receptor y camino o medio por donde se propagan esas ondas. Pero entonces allí nosotros debemos suponer que el medio es el mejor para propagar las ondas, aunque en la realidad no es así. Yo les decía a ustedes que en un espacio abierto el sonido se va a transmitir de manera muy defectuosa. O sea que depende de la calidad del medio, de la calidad del aire. Depende de la calidad de la cuerda de la guitarra. Entonces hay factores que van a afectar la potencia, claro que sí. Ah, ¿cuál es la respuesta del generador de corriente? Listo, eso va a alterar. Y entonces el cambio de intensidad va a estar también afectado por la variación de potencia. Nosotros suponemos que es perfecta. La columna de aire, hasta la persona que escucha. Si hay una corriente de viento aquí y la densidad disminuye, pues vamos a tener defecto en el transporte de esa señal. Pero aquí voy a hacer referencia, eh, suponiendo que todo anda bien aquí y que todo anda bien en este espacio, pues vamos a hacer referencia a la membranita que trata de recibir esa señal que emite este generador. Entonces, esa membrana es la que nosotros podemos comparar con un área de estas, la membrana receptora. Hablando de que el sensor en nosotros es el oído. Y la parte más externa del oído es el tímpano, que es precisamente la membrana que va a interceptar una porción del frente de onda de la onda sonora que escuchamos. Una porción muy pequeña, pero suficiente para amplificarse en todo el sistema auditivo que tenemos. Y llevar eso a unas señales cerebrales que nos permite reconocer, identificar, saber de qué se trata, si es agradable, si es desagradable, si es tono bajo o tono alto. Bueno, ahí está todo el secreto. Entonces, lo que quiero decir es que, teniendo en cuenta que la física supone que hay muchas cosas pues, que las debemos obviar, pero no están así, entonces nosotros avanzamos un poco en el tema de el nivel de intensidad. O sea, luego yo no le pongo mucho cuidado a esto, que lo transpondré en la clase próxima, pero dejo la introducción aquí, que es el nivel de intensidad sonora. Entonces voy a escribir esto y paramos la clase en nivel de intensidad y luego les explicaré cómo funciona esta curva, que hay un umbral superior del nivel de intensidad y hay un umbral inferior del nivel de intensidad. Pero que aquí hay unos valores mayor y menor de el intervalo de intensidad. Entonces, la intensidad para el oído humano pertenece al intervalo 10 a la menos 12 hasta 1.
vatio. Perdón. Digámoslo así. De 10 a la menos 12 hasta 1. Vatios por metro cuadrado. Entonces la intensidad para el oído humano. ¿Y eso de dónde sale? De estudios de estímulo-respuesta. Nosotros nos dicen, es que 100 personas responden a estos límites. Pero tengan en cuenta que cada uno de nosotros tenemos algunos problemas, algunos deterioros, y eso puede cambiar. Yo no quiero decir que esto sea general para toda la humanidad. Listo, entonces, bueno, no olviden revisar su taller, me pueden enviar un mensaje, profesor, quiero que nos expliques esto. El lunes vamos a iniciar asesoría, estén pendientes del horario. Bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Profe, gracias, hasta luego. Hasta Entonces, luego. Bueno, que estén muy profe, fin de semana para ti también. Que estén muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias, profe. Gracias, que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias.